La casa que se encuentra en la esquina de la calle Howard Phillip, es una vivienda que ha estado en renta desde los últimos 20 años, sin embargo, los inquilinos que ahí han llegado a vivir, no comparten una experiencia agradable con los demás, pues no algunos, ni la mayoría, sino todas las personas que han llegado a estar en el sitio, aseguran que dicha vivienda está maldita por varios espíritus. La casa es un lugar grande, cuenta con 2 habitaciones, una sala estar que al entrar siente su impotencia. Además de estar amueblada, lista para ser usada desde el primer día en el que el huésped decida comenzar a vivir ahí, sin embargo, es curioso cómo el precio de la casa está muy por debajo del que una casa como esta tendría, algo que llama fuertemente la atención, y hace pensar que el arrendador tiene conocimiento de algo, pero no quiere revelarle ese algo a los inquilinos que llegan. Yo renté el lugar hace 2 años, pues en ese entonces era foráneo en la ciudad y necesitaba un lugar de renta económico, pues no tenía compañeros o conocidos con los que pudiera dividir los gastos de una renta. Después de ver la opción ya mencionada, los rumores acerca del lugar pasaron a ser secundarios para mí, pues el lugar era óptimo para que yo pudiera vivir en él, sinceramente era más grande de lo que necesitaba, yo solo ocupaba un departamento con una habitación, no una casa completa. Sin embargo, cualquier condominio doblaba o triplicaba el precio de esta casa en renta, además de que personalmente, nunca he creído en fantasmas, apariciones o cosas del tipo sobrenatural. Creo que más allá de mi experiencia con estos temas, la cual es nula, uno siempre ve las cosas de la manera en la que desea verlas. Si quieres ver un fantasma en una habitación, lo vas a ver. Si quieres pensar que la puerta se cerró por una corriente de aire, entonces eso es lo que vas a creer, y yo siempre me decantaba por el lado del escepticismo, o más bien del lógico o físico y posible. Aún así, tengo que admitir que mi experiencia en el lugar cambió varios aspectos en mi forma de pensar y de ver algunas cosas. Pensé en subir al techo y ver qué era lo que golpeteaba con tanta insistencia alguna parte de la casa por encima de mi cabeza, pero era demasiado tarde y no tenía ánimos, y tampoco posibilidad, de llegar al techo en medio de la madrugada, por algún sonido que seguramente dejaría de sonar en algunos minutos. Así fue, volví a la cama y sin darme cuenta, me quedé dormido de nuevo. En la mañana siguiente, pensé que quizás había sido un error ignorar el golpeteo del techo, pues en este mismo apareció una pequeña mancha de humedad, la cual estaba totalmente seguro de que la noche anterior no se encontraba ahí, pero salí apurado hacia la universidad y pensé que al regreso llamaría al casero para avisarle sobre eso, para que la mancha no empezara a gotear y no fuera más difícil de repararse con posterioridad. Cuando estaba en el campus, empecé a recordar el suceso de la noche anterior, y aún a sabiendas de los rumores que hay al respecto de esta casa, recordé que en ningún momento pasó por mi cabeza el hecho de que el sonido que escuchaba se debiera a algo paranormal. De hecho más que nada fue una molestia, en lugar de miedo, lo que el percance me hizo sentir, lo cual me hacía sentirme todavía confiado de que en la casa no acontecía nada de índole paranormal. Cuando volví a la casa por la tarde, la mancha de humedad de la habitación principal era un poco más grande, lo peor es que empezaba a tornarse en una tonalidad negra y marrón, lo cual resultaba extraño a la vista. Me comuniqué con el casero, y este me dijo que en el transcurso de la semana iría a revisar la mancha de humedad. En ese momento tuve la sensación de que el casero solamente me seguía la corriente, y que antes ya había recibido quejas de ese tipo, las cuales nunca atendía, en sabía por qué, pero era la impresión que tenía. Al caer la noche, el tamaño de la mancha era el doble de lo que era en la mañana, y la negrura dentro de ella se intensificaba. Había un patrón de ramificación que se formaba en el radio de la mancha, era extraño, parecían venas de color gris que surcaban el techo, teniendo como origen el centro de esta mancha. Lo único que pude hacer en ese momento, fue mover un poco la cama hacia la ventana, pues la mancha quedaba justo donde ponía mi cabeza, y de empezar a gotear, el líquido caería en mi cara. Preferí evitarme ese disgusto y mover la cama. La mañana siguiente ocurrió algo demasiado extraño, la mancha seguía ahí, pero se había movido. Moví la cama más o menos 1 metro de manera lateral, pero la mancha seguía apuntando hacia mi rostro. Me puse de pie y vi el sitio en el techo donde se supone que antes estaba mácula. Fue algo muy desconcertante, pero no podía hacer nada al respecto. En ese momento pensé que quizás había calculado mal el lugar donde se encontraba la mancilla, pero estaba casi seguro de que no fue así. ¿Pero cómo era posible que una mancha en el techo se hubiera movido?
Me fui a la universidad, y cuando volví la mancha seguía cambiando, ahora era mucho más grande y empezaba a gotear un extraño y pegajoso líquido negro, parecía un tipo de aceite o algo así. Lo peor es que estaba goteando encima de mi almohada. Moví la cama de nueva cuenta y volví a llamar al casero, a lo que respondió lo mismo de la vez anterior, que haría lo posible por ir en el transcurso de la semana. Moví la cama en una dirección en la que estuviera seguro de que la mancha no quedaba ni siquiera cerca de mi cabeza y me acosté a dormir. Desperté a la mañana siguiente y mi primer pensamiento fue sobre esa maldita mancha en el techo. Giré la cabeza para ver qué tanto había crecido en el transcurso de las últimas horas, pues su tamaño incrementaba de manera alarmante, pero fue grande mi sorpresa al no ver nada. Simplemente la mancha ya no se encontraba en ninguna parte del techo, lo que me causó demasiada confusión. No sabía cuál podía ser el motivo de que de pronto la mancha de humedad ya no se encontrara. No podía haberme imaginado todo eso. No era solamente un producto de mi imaginación, era algo real, y la confusión que sentía me hacía cuestionar mi salud mental, pero no podía hacer nada más que ignorar lo que había visto, y esperar que el casero no viniera a reparar el techo, pues no sabría cómo explicarle que la mancha en realidad nunca estuvo ahí. Posterior a esto, empecé a despertar en las madrugadas, entre la 1 y las 4 de la medianoche sin saber exactamente por qué. Sentía que había algo, un sonido repentino que me despertaba, pero nunca seguía escuchándolo, por lo que no tenía claro si era real, o un producto de algún sueño que terminaba de manera abrupta, y me hacía creer que escuché algo que en realidad no está ahí, a diferencia del sonido del techo de hace unas cuantas noches. Después los sonidos empezaban a replicarse. Una noche, después de despertar de esta manera a las 3 de la madrugada, creí haber escuchado un sonido constante, como de algo desplazándose por la casa. Me levanté para averiguar qué era lo que sucedía. Con el temor de que alguien se haya metido a robar, caminé despacio por la oscuridad de la casa, sin encender ninguna luz para no alertar a un posible intruso, y de ser el caso, poder tomarlo por sorpresa. Estaba haciéndome ya toda una escena en mi cabeza de qué era lo que podía estar pasando. Al llegar a la sala principal no encontré nada extraño o fuera de lugar, pero el sonido persistía, parecía venir desde debajo del suelo. Me puse de rodillas para pegar mi oído al suelo, en busca del rastro ruidoso, pero este era muy difuso, incluso confuso. Sonaba como si algún metal se estuviera ajustando, rechinando o apretándose por debajo del suelo. Nunca me había pasado eso. El escuchar un sonido tan notorio desde debajo de una casa, era como si ese ruido estuviera de alguna manera amplificado. Pensé que podían ser las tuberías, o un sistema de ductos que se encontrara por el vecindario, el cual pasaba justo por debajo de la casa, pero el sonido parecía progresar, daba la impresión de ir avanzando poco a poco hacia una dirección. Seguí el sonido que se desplazaba por debajo del suelo gateando, intentando no perder ese rastro de ruido a tuberías viejas y oxidadas, por las cuales parecía estar pasando algo muy a duras penas, como si un ducto estuviera tapado o siendo obstruido quizás por desperdicios. El sonido me llevó hasta el lavatrastes, y las tuberías que conectaban a este con las llaves para que salga el agua. Me levanté del suelo y me quedé viendo esta parte de la cocina. Tomé la llave del agua fría y la abrí. No sucedió nada. Era extraño que no saliera agua, pues esa misma noche había usado la misma llave. En lugar de eso, los sonidos que venían desde el suelo siguieron subiendo hasta hacerse más y más fuertes. Después de unos segundos, todo sonido se cayó de golpe, y de la llave empezó a salir un espeso líquido color vino. Primero eran unas cuantas gotas, pero después era un chorro enorme que salía a una presión mayor a la de la capacidad del lavabo. El líquido empezaba a salpicarme la ropa y la cara y retrocedí. Esa extraña sustancia no se iba por el desagüe, sino que se acumulaba hasta desbordarse y empezar a llenar el suelo. Intenté cerrar la llave pero fue inútil. El líquido seguía fluyendo como una cascada en miniatura. Ese extraño fluido era entre pegajoso y aceitoso, además de que tenía un horrible olor a metal. No podía ser sangre. Era inexplicable que tal cosa estuviera sucediendo, que de pronto, de las tuberías estuviera emanando un montón de sangre a chorros. No tenía sentido, pero la mancha en el techo tampoco la tenía, y aparentemente nada de lo que ocurría en ese lugar. Corrí a buscar algo para tapar el grifo y evitar que el suelo se llene por completo del fluido. Encontré una camisa, pero para cuando volví a la cocina, no había nada. Cuando digo que no había nada, me refiero a que todo estaba en orden. El fluido había desaparecido de todos lados. La llave que había abierto emanaba agua, agua común y corriente, cristalina,
Me quedé parado viendo la cocina por minutos, tratando de encontrar una explicación a lo que había visto, pero aparentemente no había ninguna. Las manchas oscuras que habían salpicado mis manos, mi cara y mi ropa ya no estaban por ningún lado, de pronto todo se detuvo y se fue sin dejar rastro. Esa noche no pude volver a conciliar el sueño, y me quedé toda la noche pensando en qué era lo que me estaba pasando, porque empezaba a ver este tipo de cosas, porque me pasaba esto solamente dentro de esta extraña casa, y nunca en otro lugar, o acompañado de personas. Empecé a creer que estaba volviéndome loco, que tal vez así empiezan enfermedades mentales que te hacen ver cosas que no están ahí, pero no sabía qué hacer, no sabía ni siquiera si podía hacer algo, por lo que los siguientes días, los pasé solamente pensando en esto, y en qué sería lo próximo que vería, y si acaso todo se trataba de extrañas ilusiones o jugarretas que mi mente me hacía pasar, una cuestión que solamente el pasar de los días me respondería. Pasó una semana en la que tuve un periodo de relativa calma, pero los sucesos continuaron poco después. Como ya empezaba a ser costumbre, una madrugada me despertó un sonido. Este era diferente a los que había escuchado anteriormente. Lo que escuché me daba razones de peso para pensar que alguien no intentaba, sino que ya se había metido a la casa, a la parte del patio exactamente, pues podía oír cómo revolvían tierra seca, como si alguien estuviera escarbando con una pala. Me levanté en silencio y me asomé por la ventana de la cocina que da hacia el patio, pero no vi nada. Los sonidos seguían ahí, pero aparentemente no había nadie cerca. Salí al patio, y en el medio de este pude ver una pequeña montaña de tierra, la cual no había visto antes debido al irregular terreno de esta parte de la casa. Me acerqué y vi que había un hueco en la tierra. No era demasiado profundo, pero estaba seguro de que dicho agujero no estaba ahí antes, además de una pala tirada enseguida. No sé por qué, pero sentía que tenía que cavar en el lugar. Era como si alguien me lo estuviera pidiendo sin pedírmelo, sin hablar, esta vez sin ver algo como la mancha en el techo, o sin un sonido constante e insistente como el del lavabo. Tomé la pala y empecé a hacer más profundo el extraño agujero de tierra del patio. Cavé durante buen rato, más de una hora seguramente, hasta que la punta de la pala topó con lo que en ese momento pensé que era una piedra entre la tierra. Intentaba remover la piedra de en medio con las manos, quitando poco a poco toda la tierra que la rodeaba e intentando desenterrarla, hasta que al meter más la mano por debajo, me di cuenta de que el objeto tenía una peculiaridad, con la cual las rocas no cuentan. Uno de mis dedos se introdujo en un agujero dentro de este objeto. Tiré con fuerza y lo saqué del todo del suelo. Lo que ahora tenía entre mis sucias manos no era ninguna clase de roca, era un cráneo humano, el cual estaba agrietado y roído por el paso del tiempo. Salí del agujero con el cráneo en la mano, entré a la casa y llamé a la policía. Me quedé esperando a la patrulla que me dijeron habían enviado, sentado en la entrada de la casa, con los pies descansando sobre la banqueta, y el cráneo en mis manos. Sé que no debía hacer esto, debía de haber dejado todo lo que encontré en el lugar donde estaba. Peor mi miedo de que la policía de pronto llegara a mi casa, y que los restos humanos que encontré de pronto desaparecieran, al igual que la mancha en el techo, y la sangre que salía del lavabo, me hacían tener esta incómoda y siniestra precaución. Vi el cráneo, lo sujeté fuerte con las manos, rogaba porque de pronto no se desvaneciera, pues entonces mi llamada iba a ser sumamente sospechosa, y seguramente empezarían a investigarme como un loco, quien ve cosas donde no lo están, o por otro lado, alguien que hace llamadas falsas a la policía. Pero en el momento en el que llamé, era tal mi impresión, que no había considerado que los restos desaparecieran de la nada, pues no sería la primera vez que esto me sucedía. Llegaron 2 patrullas. Sentí un gran alivio cuando desde la lejanía, un policía me pedía que dejara el cráneo en el suelo, que me diera media vuelta y que me mantuviera quieto. Encontraron 6 cuerpos enterrados en el patio de la casa, 4 en el subsuelo y los cimientos, y 2 en el desván. Cuando esto sucedió el casero desapareció por completo, se fue sin dejar el más mínimo rastro de hacia donde se había ido. Parecía que tenía un plan de huida planeado, el cual pondría en marcha ya que fuera descubierto. Por obvias razones, no podía seguir quedándome en el lugar, por lo que me mudé a otro departamento. Me llamo Emma y lo que les voy a contar a continuación es una historia de terror que me ocurrió junto a mis primos Andy y Miguel. Todo sucedió en un verano particularmente caluroso en las afueras de nuestra pequeña ciudad. Éramos niños y todos rondábamos los 9 años y siempre encontrábamos la manera de divertirnos juntos.
Ese día estábamos jugando a la pelota en un pequeño campo que, al estar baldío, se había convertido en el parque perfecto para que pudiéramos jugar sin preocuparnos por los automóviles. Nuestros padres se sentían tan seguros de que jugáramos ahí que era rara la vez que veían cómo estábamos, y solo teníamos la regla de volver a casa para antes de la cena. Miguel pateó la pelota con fuerza y voló por los aires, desapareciendo tras una loma cercana. Riendo, los tres primos nos lanzamos a una carrera para ver quién llegaba primero, como era costumbre. Sin embargo, en esta ocasión no lográbamos encontrar la pelota por ningún lado, alejándonos incluso más de lo que nuestros padres nos tenían permitido jugar. Seguimos caminando hasta que finalmente llegamos a la cima de la loma. Nunca habíamos estado en ese lugar, por lo que nos encontramos curiosos por todo lo que se encontraba ahí. Incluso, a ese punto, a todos nos daba muy igual dónde se encontraba la pelota. Decidimos explorar un poco antes de volver, ya que sabíamos que nuestros padres no tardarían mucho en notar nuestra ausencia de gritos y pelotazos. Caminamos hasta que nos encontramos con una extraña casa de piedra, antigua y en ruinas. No teníamos ni idea de que existía una casa en ese lugar, por lo que recorrimos todo su alrededor de aquella curiosa casa. Yo intentaba mirar por una de las ventanas al interior de la casa, pero esta estaba tan llena de tierra que no me permitía ver absolutamente nada. Fue cuando Miguel, que había estado intentando forzar la cerradura desde que habíamos llegado, finalmente había logrado su cometido, ya que de una patada esta finalmente se abrió. En cuanto Miguel soltó un grito de victoria por su hazaña conseguida, todos corrimos hacia donde él se encontraba para así poder entrar a la casa, la cual justo en la puerta poseía una muy vieja y oxidada placa de metal que contenía la leyenda: el que entre en esta casa no volverá. Aquello me pareció muy extraño, por lo que al comentárselo a Andy, este se encargó de recordarnos la leyenda que circulaba por el pueblo, la cual contaba la historia de una casa de piedra que se aparecía de la nada en cualquier lugar de aquella loma y que aquellos que habían entrado nunca habían logrado salir. Pero Miguel no creía en esas historias, por lo que, riéndose de Andy, caminó unos cuantos pasos dentro de la casa. Aquello fue más que suficiente para que yo también me animara a entrar y, debido a la presión social, Andy terminó entrando también. El interior de la casa era húmedo y oscuro. Había muebles cubiertos con sábanas viejas, podíamos ver las gruesas capas de polvo al pasar por ellos. Cuando estuvimos todos lo suficientemente lejos de la puerta, ésta se cerró de golpe. Todos nos asustamos y lanzamos una fingida risa nerviosa para simular que no estábamos tan asustados. Sin embargo, cuando Miguel falló al intentar abrir la puerta como lo había hecho al principio, nos dimos cuenta de que estábamos atrapados. La oscuridad del interior de la casa nos envolvía, haciéndonos sentir como si estuviéramos sumergidos en un abismo de sombras. Los rayos de luz apenas se filtraban por las rendijas de las ventanas, proyectando figuras distorsionadas en las paredes desgastadas. Sentíamos una extraña sensación de opresión en el pecho mientras buscábamos desesperadamente una salida. Comenzamos a explorar cada habitación de la casa, empujando puertas entrecerradas y evitando los muebles polvorientos. Nuestros pasos resonaban en el silencio sepulcral, creando un ambiente aún más inquietante. Fue entonces cuando, mientras recorríamos el pasillo principal, vimos algo moverse en la oscuridad al final del mismo. Nuestros corazones se aceleraron y nuestras manos sudaban de nerviosismo. Nos acercamos con cautela, intentando discernir qué se encontraba en aquel rincón oculto. Conforme nos acercábamos, la figura se hizo más clara y descubrimos una puerta camuflajeada, disimulada entre las paredes de piedra. Un escalofrío recorrió nuestras espaldas al imaginar qué secretos podría ocultar aquel misterioso acceso. Decidimos abrir la puerta, y para nuestra sorpresa, nos encontramos con una escalera que descendía a un sótano. Dudamos en bajar, pero aquel sótano podría tener una salida, por lo que terminamos bajando. Los escalones de madera crujieron bajo nuestros pies mientras descendíamos lentamente hacia la penumbra. Al llegar al fondo, nuestros ojos se abrieron de par en par al contemplar el asombroso panorama que se desplegaba ante nosotros. El sótano estaba repleto de estanterías llenas de frascos, los cuales contenían un líquido verduzco. Se notaba que aquellos frascos habían estado ahí por mucho tiempo, ya que tenían una gruesa capa de polvo sobre ellos. Cada uno de ellos contenía un animal o alguna extraña criatura sumergida en lo que mi primo me dijo que era formol.
Desde reptiles en conserva hasta inquietantes especímenes con deformidades grotescas, el sótano era un macabro santuario de rarezas biológicas. Un sutil hedor a químicos y preservativos invadía el aire, haciéndonos sentir aún más incómodos en aquel lugar sombrío. Mientras examinábamos los frascos con curiosidad mezclada con repulsión, algo captó nuestra atención. En una esquina apartada del sótano, apenas visible entre la penumbra, vimos un frasco que parecía contener algo más que un simple animal en formol. Parecía tener una forma humanoide y, lo más inquietante, se movía ligeramente. Nuestros corazones se detuvieron por un momento, mientras nuestras mentes luchaban por comprender lo que nuestros ojos estaban presenciando. La curiosidad nos venció y nos acercamos lentamente hacia aquel frasco enigmático. La luz titilante de una lámpara cercana reveló un rostro pálido y desconcertante, con ojos vidriosos que parecían mirarnos fijamente. El terror nos envolvía mientras contemplábamos aquel rostro inquietante en el frasco. Nos invadió una sensación de peligro inminente y nuestras mentes se apresuraron a buscar una salida de aquel sótano macabro. Sin embargo, nuestros intentos por encontrar la puerta de entrada resultaron en vano. La entrada principal parecía haberse desvanecido, dejándonos atrapados en aquel espacio tenebroso. La desesperación crecía en nosotros, pero antes de que el pánico total se apoderara de nuestros corazones, Miguel, el cual siempre había sido el más valiente y protector de los primos, descubrió una puerta y se apresuró en abrirla, gritándonos que entráramos rápidamente. Corrimos hacia Miguel, siguiendo su voz a través de los estantes de frascos y animales en formol. Finalmente, encontramos una puerta oculta en un rincón oscuro del sótano. Al abrirla, nos adentramos en un laberinto de pasillos angostos y sombríos. El lugar olía mucho a humedad y, si mal no recuerdo, también persistía el olor a químicos y formol del sótano. Mis ojos recorrieron el lugar, horrorizada por lo que veía. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas antiguas, mientras que en el suelo se dibujaba una serie de senderos. Entrelazados, los senderos se perdían en la oscuridad. El aire se volvió espeso y se cargó con un horrible olor, que a cada momento se intensificaba, emanando un desagradable y rancio hedor. Mis ojos recorrieron el lugar, horrorizada por lo que veía. Las paredes de la caverna estaban cubiertas de extraños símbolos y marcas antiguas, mientras que en el suelo se dibujaba una serie de senderos. Entrelazados, los senderos se perdían en la oscuridad. El aire se volvió espeso y se cargó con un horrible olor, que a cada momento se intensificaba, emanando un desagradable y rancio hedor. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y me apreté aún más contra mis primos, buscando consuelo y protección en su presencia. Sabía que estábamos atrapados en algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habíamos imaginado. Y para mi consuelo, mis dos primos tomaron mis manos, estábamos todos asustados pero al menos aún permanecíamos juntos. Nos aventuramos por uno de los senderos, siguiendo el resplandor azul que se filtraba entre las grietas de la roca. Cada paso que dábamos aumentaba mi inquietud y mi corazón latía desbocado en mi pecho. El laberinto parecía no tener fin, y la sensación de que algo nos observaba desde las sombras se volvía más intensa con cada momento que pasaba. La oscuridad era aplastante, solo interrumpida por la tenue luz que parecía provenir del techo. Cada paso que dábamos nos sumergía más profundamente en aquel laberinto misterioso. Los corredores parecían retorcerse y cambiar constantemente, confundiendo nuestra orientación y haciéndonos sentir atrapados en una pesadilla interminable. La ansiedad y el miedo nos acechaban en cada esquina, pero nos aferramos a la esperanza de encontrar una salida. Avanzamos juntos, guiados por el instinto y la necesidad de escapar de aquel laberinto infernal. Cada vez que parecíamos acercarnos a una salida, las paredes se cerraban, obligándonos a retroceder y continuar nuestra búsqueda desesperada. El tiempo se dilataba en aquel laberinto, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. Los susurros de voces distantes y los sonidos extraños resonaban a nuestro alrededor, aumentando nuestra sensación de desesperación. Pero continuamos, negándonos a rendirnos, pues sabíamos que nuestra única opción era encontrar la salida y escapar de aquel lugar maldito. Mientras el tiempo pasaba, la desesperación se apoderaba de nosotros. Yo estaba al borde del llanto cuando de pronto, a lo lejos, pude visualizar una leve luz. Todos corrimos hacia aquella luz,
donde encontramos una vieja puerta de madera que empujamos con fuerza hasta que se abrió. Al instante, el aire fresco llenó nuestros pulmones, aliviando el peso de la opresión que habíamos sentido en el laberinto. Nos miramos entre nosotros, agotados pero aliviados. Sabíamos que habíamos escapado de aquella pesadilla, al menos por ahora. Andy, Miguel y yo nos abrazamos. Me llevó un momento darme cuenta de dónde estábamos, pero finalmente supe que estábamos de vuelta en la loma, por lo que no sería difícil encontrar el camino de regreso. Poco a poco, nuestras respiraciones se calmaron y comenzamos a caminar en dirección a nuestro hogar. Mientras avanzábamos, reflexionamos sobre la extraña experiencia que habíamos vivido.